La vida cristiana es un camino de decisiones constantes. A diario nos enfrentamos con la opción de seguir los caminos de Dios, haciendo lo que es correcto y justo, o de desviarnos hacia el pecado. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que tomaron decisiones en ambas direcciones. Sus historias nos sirven como lecciones para nuestras vidas. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Os saludamos a todos. Hemos estado durante varias semanas en diferentes campamentos para adolescentes, para niños. Por eso durante varios días no hemos estado subiendo contenidos al canal. Podéis continuar disfrutando de los directos que estamos ofreciendo. Estamos agregando cada semana nuevos vídeos para tener más variedad. Aparte de los que ya estáis viendo y escuchando, poco a poco iremos agregando vídeos para que podáis también compartir con vuestros contactos. Recordad que tenemos Telegram, por si queréis uniros. Ahí compartimos los enlaces, las reflexiones, audios. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Podéis seguirnos y podéis compartir todos estos contenidos. Desde el principio de la creación, Dios dejó claro que el camino de la obediencia trae bendiciones, mientras que el camino del pecado conduce a la destrucción. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios exhorta a su pueblo diciendo: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia». Este versículo está hablando de tomar decisiones correctas, porque dice Dios: escoge pues la vida. Ante ti tienes dos caminos: camino de vida, camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Escoge pues la vida. Decisiones. Pero que las decisiones que tomemos sean las correctas. Si eliges la vida, sigues a Dios y sus mandamientos. Si escoges la muerte y la maldición, tristemente escoges el camino del mundo, el camino de la carne, el camino del diablo. Hay ejemplos en la palabra de Dios de quienes hicieron lo correcto. Uno de los ejemplos más sobresalientes en la Biblia de alguien que hizo lo correcto es José. Vendido como esclavo por sus hermanos, José se encontró en Egipto enfrentando muchas tentaciones y pruebas. Sin embargo, siempre eligió hacer lo correcto. En Génesis capítulo 39, verso 9, cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo, José responde: «¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Su fidelidad y obediencia a Dios no solo lo protegieron del pecado, sino que también lo llevaron a ser bendecido y exaltado como segundo al mando en Egipto. Otro ejemplo es Ruth, una mujer moabita que decidió seguir a su suegra Noemí y al Dios de Israel. Abandonó a todos los dioses de su tierra, y su decisión de hacer lo correcto, de ser leal y fiel, no solo le trajo bendición, sino que también la colocó en la genealogía de Jesucristo. Ruth es un recordatorio de que nuestras decisiones de seguir a Dios y hacer lo correcto tienen consecuencias eternas. Son dos ejemplos, José y Ruth. En unos minutos voy a presentarte otro ejemplo de un hombre de Dios que hizo las cosas bien. Te voy a hablar del profeta Jeremías, pero antes quiero mencionarte otros ejemplos de hombres que decidieron escoger el camino de muerte, el camino de maldición. La palabra de Dios nos muestra trágicas consecuencias de la desobediencia y el pecado, y un ejemplo es el rey Saúl, quien fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. Su desobediencia en varias ocasiones lo llevó a perder el favor de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23, el profeta Samuel le dice a Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl es un claro ejemplo de cómo el pecado y la desobediencia pueden llevar a la ruina. Otro ejemplo es el del matrimonio de Ananías y Safira en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 10, no lo vamos a leer. Esta pareja decidió mentir al Espíritu Santo acerca de una ofrenda. Retenieron parte del dinero mientras pretendían darlo todo, y su pecado de mentir no solo les costó la vida, sino que también sirvió como advertencia para toda la Iglesia acerca de la gravedad del pecado y la importancia de la honestidad y la integridad. Este matrimonio, al igual que Saúl, escogieron el camino de muerte, el camino de perdición. Ellos tuvieron la oportunidad, podían decidir, y decidieron mal. Y cuando uno decide mal, llegan las consecuencias. A pesar de los errores y pecados que podamos cometer, la Biblia también nos muestra que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió graves pecados, incluyendo adulterio, asesinato. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente y clamó a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, versículo 1 y 2. Dios no solo perdonó a David, sino que también lo restauró. Cada día Dios nos presenta una opción. El bien o el mal. La vida o la muerte. La historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta los tiempos de Jesús y más allá es una historia de decisiones. Seguramente tú hoy, antes de ir al trabajo o ahora mismo trabajando, vas a tomar decisiones. Debemos recordar que hacer lo correcto, aunque no siempre sea fácil, siempre es lo que nos va a llevar a la verdadera bendición, y eso va a traer paz en nuestras vidas. Jesús nos llama a seguir sus pasos, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Y este es un llamado a abandonar el pecado. Este es un llamado a vivir en obediencia a Dios. Al igual que José, Ruth y muchos otros, podemos confiar en que Dios va a honrar nuestras decisiones de hacer lo correcto y nos va a guiar en su camino de justicia. Y si caemos, como David, podemos estar seguros de que su gracia siempre está disponible para levantarnos, para limpiarnos, siempre está disponible para restaurarnos. Eso es lo que quiere Dios. Restaurar nuestras vidas, eso es lo que quiere Dios. Limpiarte de todo pecado, de toda inmundicia, eso es lo que quiere Dios. Que cada decisión que tomemos sea un reflejo de nuestra fe en Dios y nuestro deseo de vivir para su gloria. Ese debe ser nuestro anhelo. Vivir para Dios, servirle en todo, obedecer sus mandamientos. Y cuando se nos presente la oportunidad de decidir, qué bueno que podamos consultarle. Hacer bien las cosas trae bendición a nuestra vida. Y hoy quiero centrarme en un hombre de Dios que hizo las cosas bien. Aunque el llamado que tuvo no fue en momentos de alegría, fue en momentos duros, fue en momentos de persecución, en momentos de dolor, fue en momentos de crisis en la nación, fue en momentos de esclavitud. Este versículo que acabamos de leer nos dice que para tener descanso para nuestra alma, tenemos que preguntar por las sendas antiguas.
por el buen camino. Tenemos que andar en él. Es decir, que para tener descanso, para recibir bendición de Dios, tenemos que hacer bien las cosas. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esa es la senda antigua. Ese es el buen camino. Tomar las decisiones correctas. Si nos sentimos cansados, afligidos, agobiados, angustiados, significa que no estamos haciendo bien las cosas, que no estamos caminando por el camino derecho, que no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Aún en la modernidad que hoy vivimos, aún en medio de tanta tecnología e inteligencia artificial, los consejos de Dios son los que nuestra vida necesita. Porque esos consejos van a hacer que encontremos el rumbo y podremos tener descanso para nuestra vida. Hay una pequeña ilustración que quiero comentarte que nos ha presentado el pastor Óscar Flores y me parece muy interesante. En los muelles de Europa cuentan la historia de un viejo navegante que, a pesar de la tecnología, él siempre utilizaba las estrellas para orientarse en el mar. Él decía que a pesar de los avances tecnológicos, las estrellas siguen siendo la mejor guía para los marineros. Los aparatos tecnológicos podían fallar, pero nunca lo que Dios ha dejado para que nos sirva de guía para encontrar el rumbo cuando estamos perdidos. Y de la misma manera, para nosotros, las verdades eternas de Dios son nuestra guía cuando nos hemos apartado del camino y no sabemos qué hacer. ¿Qué significa hacer bien las cosas? ¿Qué significa tomar decisiones correctas? Debemos dejar ya de vivir una vida llena de mentiras y pecados ocultos que al final nos roban la paz y el descanso. Proverbios capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuál es la causa por la cual siempre hay pleitos, dudas, inseguridades, enojos? Cuando no puedes tener paz ni en tu propia casa. Los pecados ocultos que hay en tu vida. Las mentiras que tenemos en nuestro interior. La persona que esconde un pecado experimenta siempre una constante sensación de culpa, miedo a ser descubierto, al igual que un criminal que huye de la policía. El impío huye de la posibilidad de que su pecado sea descubierto. ¿Cuánto tenemos que ocultarnos? Borrar lo que escribimos, tener claves, aplicaciones para esconder incluso conversaciones. Está de moda, ¿verdad?, la corrupción de muchos políticos, cómo desvían el dinero a diferentes cuentas, a paraísos fiscales, ¿verdad? Ocultan sus gastos y mienten sobre dónde han estado o con quién han estado. Cuando procuramos caminar rectamente, cuando procuramos que nuestros caminos sean agradables al Señor, hay paz. Y nuestro Dios mismo hace que podamos tener paz con nuestros prójimos y primeramente con nuestra familia. Proverbios capítulo 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hay una frase muy famosa que dice: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Y todo viene de una campaña publicitaria que decía que en Las Vegas puedes ser quien quieras, hacer lo que quieras, con quien quieras y como quieras, con total confidencialidad. Y quizás algunos pueden creer que lo que pasa en el mundo virtual, conversaciones, fotografías, robos, se queda en el mundo virtual, pero no es así. Tenemos que tener claro que la paga del pecado, aún en el mundo virtual, es muerte. Es decir, todo aquello que hacemos que no agrada a Dios, aún en un ambiente virtual, traerá consecuencias reales a nuestra vida. Las infidelidades virtuales afectan de manera real nuestros matrimonios. Hay muchos cristianos, hombres y mujeres, que no viven en paz y no tienen descanso porque su teléfono móvil se ha convertido en una puerta para Satanás en sus vidas. Puede ser con la pornografía, pero puede ser con las apuestas ilegales. Puede ser con las redes sociales. Puede ser incluso con el entretenimiento que nos quita tiempo de buscar a Dios. La decisión correcta es hacer la voluntad de Dios.
escoger el camino de bendición, el camino de vida. La palabra de Dios es clara. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida son por causa de la envidia, nuestra codicia. Como dice Santiago capítulo 4, verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La envidia, la codicia, nos llevan a tratar de vivir el estilo de vida que otros viven. Y entonces estamos tomando el camino equivocado, y ese es un camino de muerte. Tener envidia, codicia en el corazón es un camino de muerte, es un camino de maldición. La palabra de Dios nos hace una pregunta muy importante sobre la cual tenemos que reflexionar. También está en Proverbios capítulo 22, verso 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No debemos codiciar ni envidiar lo que otros tienen, sino tener agradecimiento y contentamiento. Porque si tienes envidia, celos, si tienes codicia en tu corazón, odio, eso te va a llevar por el camino de muerte, el camino de maldición. Pero si hay agradecimiento y contentamiento en tu vida, ese ya es el inicio de que estás tomando el camino de vida, el camino de bendición. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, verso 5. Muchas veces los padres también toman caminos o toman decisiones erróneas porque no quieren corregir a sus hijos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 29, verso 17. No hay descanso en nuestras vidas porque no corregimos a nuestros hijos. No hay descanso en nuestra vida porque no les ponemos límites. Muchos de los problemas de nuestros hijos que hoy nos quitan la vida y nos roban la paz son causados porque posiblemente nunca tuvimos la firmeza y la valentía de poner límites, de establecer la disciplina en nuestra casa, de imponer los castigos cuando esta disciplina no era obedecida. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, verso 24. Si no hay corrección en tu casa, si no hay disciplina, tu hijo va a crecer como un bastardo y va a tomar caminos de muerte, de maldición. En América Latina, en los Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes que crecen sin padres, al final se unen a pandillas. Esta es una realidad y son datos, son estadísticas. El joven que crece sin la figura de un padre, de una madre, de los dos, al final acaba en pandillas. Al final toma caminos de delincuencia. No tiene el ejemplo de un padre, de una madre. Si tú tienes hijos, disciplínalos, corrígelos en amor, para que de mayor tomen las decisiones correctas y escojan el camino de bendición, el camino de la vida. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que saber que Dios no nos ha llamado como padres y madres para tomar una actitud indiferente o indolente hacia la rebeldía de nuestros hijos, sino que tenemos que ser valientes y usar la autoridad que Dios nos ha delegado para corregir y guiar a nuestros hijos en amor. Llevarles por el camino correcto, por el camino de la bendición. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, verso 6. Hacer bien las cosas según los principios de Dios, tomar el camino de bendición, el camino de vida, no solo trae paz y descanso a nuestras vidas, sino que también nos guía por el camino correcto y nos protege del pecado. Nos ayuda a vivir dentro de nuestras posibilidades y nos enseña a criar a nuestros hijos en la disciplina y la corrección del Señor. Cuando vivimos según la voluntad de Dios y escogemos el camino de bendición, el camino de la vida, encontramos la verdadera paz, encontramos el descanso que nuestras almas anhelan. Por eso, como hemos empezado la reflexión, he puesto delante de ti camino de bendición y camino de maldición, camino de vida, camino de muerte.
Escoge pues el camino de vida. Este es el mensaje. Y ahora la respuesta, la decisión final, depende de ti.